Muy grato estar con ustedes para presentar un libro. Estamos en una etapa fundacional del Museo Histórico y Archivo Documental de Vicente López, entonces todo lo que vamos haciendo, que es variado, todo es nuevo. Y hoy lo nuevo es que por primera vez se presenta un libro en este ámbito. Por primera vez en la historia, no creo que en la historia de Vicente López y de su Consejo Deliberante se haya presentado en este recinto un libro. Esta es la primera vez, te felicito, Alicia, porque es una honra hacerlo. En la casa que recoge, o en la sala que recoge a la representación del pueblo de Vicente López. Presentar un libro es algo agradable, porque a los que nos gustan los libros es una nueva ventana que se abre a la lectura, al conocimiento, al saber. Pero al mismo tiempo esto implica la necesaria reflexión que puede significar una obra de estas características, como la que Alicia expresó en este libro que se llama El Premio Enrique Ader. ¿Por qué se escribe un libro? Bueno, el libro se debe escribir cuando hay una necesidad para escribirlo, o bien porque hay algo nuevo para decir, o bien porque se quiere actualizar un concepto, o bien porque se quiere investigar algo nuevo. Escribir un libro porque ya de lo que ya se escribió no tiene mucho sentido. Tuve eminentes profesores en la universidad que nunca escribieron un libro, porque no tenían necesidad de escribirlo, porque estaban escritos los temas que ellos abordaban. Entonces, el libro se escribe para responder a una necesidad, interna o externa, subjetiva u objetiva. Hay algo para decir y es necesario decirlo. Pero ese libro también, para que prospere, para que tenga validez, para que tenga vigencia, para que sea aceptado, requiere una dosis de audacia. ¿Qué es lo que plantea este libro? Audacia, esto es lo novedoso. Primero, reúne todas las condiciones objetivas para ser calificado como una obra científica de la historia. Está sometido a rigurosas fuentes, a la verificación de esas fuentes. Los comentarios están todos elaborados con un concepto racional dentro de las grandes líneas del pensamiento de la ciencia histórica. Pero tiene una particularidad, que es algo que se asemeja a lo que se llama la microhistoria, es decir, empezando de la historia de lo chico, proyectarse a la historia de lo grande. En realidad, hablando de un conflicto entre dos familias en un pueblo, puede hacerse la historia de un país. ¿Por qué? Porque se proyectan valores objetivos que son verificables, comprobables, pero que en lugar de estar referenciados de arriba para abajo, están referenciados de abajo para arriba, lo cual lo hace más atrayente, más natural, más humano. Entonces, este libro está entroncado en un problema específico y local. Es un libro que en realidad nace por una torre. El libro nace por la Torre Ader. Empecemos por ahí, digamos la verdad, es la Torre Ader, la madre de todo este asunto. Y de la Torre Ader pasamos a su constructor, pasamos a la familia de su constructor, pasamos al barrio de Carapachay, pasamos a otros barrios que en alguna vez se disputaron también si la torre quedaba en Carapachay o en Villa de Lina o en Munro, donde era, y pasamos a la gente que vivía alrededor de ese lugar, las características que tenía ese lugar, y la proyección hacia arriba de esto nos lleva a descubrir quién fue el personaje Ader, qué rol jugó en la historia local, pero fundamentalmente en su caso en la historia nacional, y cómo jugó en torno a él el tema familiar. Y es así entonces que este libro deriva de todas estas reflexiones a una cuestión que pareciera accesoria, hasta diría de las orillas del problema, que es lo del premio Ader. Y es precisamente este el valor a la audacia a la que me refería en el planteo. Porque el premio Ader es un libro que
desde un núcleo específico y desde una tragedia particular como fue el fallecimiento de este muchacho tan joven, se lanzan como en fuegos artificiales una serie de figuras y de cosas que van a pasar desde la política a lo social, van a ir a lo cultural, van a ir a lo científico, va a ir a la arquitectura, va a ir a la política, va a ir hasta el movimiento de la reforma universitaria. Todo eso forma parte de un mundo que surge de la Torre Ader. Hacerlo es riesgoso, porque son caminos que van de pronto perdiéndose. Cuando tomamos las referencias de los distintos beneficiarios del premio, vemos que hay algunos que tienen un desarrollo desproporcionado con respecto a otros. Esa desproporción no deviene de un mal análisis histórico, deviene de que de algunos se tienen las referencias más en detalle y de otros no se tiene ninguna. Por ese motivo, tiene esta significación, tiene esta novedad y tiene este extraordinario valor. Acá han venido para escuchar a Alicia, no para escucharme a mí. Lo que quería decir simplemente para terminar es que es muy estimulante y tiene que servirnos de estímulo a todos. Trabajar en estas cosas, estudiarlo, hacerlo con un criterio científico, elaborado, ajustándonos a las reglas objetivas que determinan la calidad histórica. Tenemos que asumir ese rol y esa responsabilidad. Este libro nos estimula a eso. Y como está bien planteado, y como se plantea modernamente la historia, son simplemente bases. Mañana, pasado, va a surgir otro, aparecerá otro premiado, otro impugnante, otro que va a decir esto no es cierto o aquello es de otra manera. Esta es la base para futuros enriquecimientos y futuros desarrollos. Quiero agradecer puntualmente, Alicia, a tu detenida referencia al museo en el cual estamos en este momento. Efectivamente, es también la primera vez que en una obra se hace referencia a esto. Quiero decir que Alicia Rebollar es licenciada en Antropología Social por la Universidad Nacional de San Martín, psicóloga social de la Escuela de la Psicología Argentina de Pichón Rivière. En el ámbito de la investigación, tiene otras publicaciones referidas a la zona de Vicente López y en particular he conocido el libro Entre Chalecitos y Fábricas de la zona que ella vive, y es miembro fundador de la organización Historiadores del Fondo de la Legua y responsable del proyecto barrial Biblioteca Histórica Arturo García de Carapachay. Muchas gracias, Alicia, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tus conceptos. Quiero agradecer principalmente a la Municipalidad de Vicente López por haber permitido que presente mi libro en este lugar, y después les voy a explicar el porqué. A tantas caras conocidas y que se han acercado a acompañarme en este día, y contarles un poco que tanto Carlos como Claudio, aquí a mi lado, han contribuido de alguna manera en distintos aspectos del trabajo. Carlos leyó la obra final y me dio algunas interesantes opiniones que fueron muy enriquecedoras. Me obligaron a hacer algunos cambios y algunos planteos, pero la verdad que se lo agradezco muchísimo. Y Claudio participó de la primera etapa. Tengo que decir que este libro se inició en 2019, previo a la pandemia, y después, bueno, prácticamente escribí mucho durante la pandemia, pero luego nuevos datos me obligaron a continuar con el trabajo, y recién en estos momentos podemos decir que lo pude dar por terminado. Claudio participó de una prepresentación que hicimos en Torre Ader, porque realmente el descubrimiento de la existencia de un premio Ader creo que me desbordó, me desbordó y necesitaba contarlo urgentemente, porque era algo inesperado, para mí fue totalmente inesperado.
que pasando tantos años esto fuera un hecho que no había trascendido de alguna manera, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto y agradeciéndole a los dos por su acompañamiento, les voy a contar brevemente cómo surge este libro. Surge a partir de dos preguntas que me hago, que me quedan pendientes de mi trabajo sobre la Torre Ader, que acaba de mencionar Carlos, entre fábricas y chalecitos, que es un trabajo donde cuento cuestiones de la familia Ader, las transformaciones de la zona y demás. En ese momento hay dos cuestiones que me quedaron pendientes, y la primera es que un historiador, Jorge Alfonsín, en 1998, cuando la torre cumple 82 años, hace un informe técnico que va a comentar en una jornada de historia. En ese informe técnico, él era maestro mayor de obra y aficionado a la historia, hace un comentario que me queda ahí como dando vueltas, ¿no? Él habla de la utilización de un sistema constructivo diferente al que se utilizaba en esa época, y lo menciona como que en la Torre Ader se había aplicado lo que se podía considerar una innovación tecnológica. Esa innovación tecnológica después es mencionada por Claudio Catera en 2016, cuando hace un informe técnico para elevar a la senaduría de diputados para la declaratoria de bien patrimonial, bien incorporado al patrimonio de la provincia de Buenos Aires. La torre en ese momento se ha incorporado, y previo los diputados solicitan una serie de informes, entre ellos el informe lo confecciona Claudio, y ahí él menciona el uso del hormigón armado, también menciona algo que también Alfonsín había comentado, que era la óptima dirección de los ingenieros que habían participado en la construcción de la torre. Más adelante, bueno, me queda esta intriga, ¿no? En principio, si quedaba claro que se había utilizado el hormigón armado. Lo comento acá con la arquitecta Josefina Barilá, que está acá presente. Ella hace me gustaba el hecho de poder de alguna manera mostrar esa fortaleza de la arquitectura de la torre. Y ella hace un registro fotográfico muy interesante, con varios detalles de vigas y demás. Y bueno, en base a todo esto, me pongo a indagar si realmente esto se trataba de una innovación o no, que eso me llamaba la atención, lo de la innovación tecnológica. Y efectivamente, la realidad es que el hormigón armado es introducido en nuestro país a principios de siglo, casi en paralelo con Estados Unidos. Estados Unidos lo empieza a usar a fines de siglo, y acá la primera obra en la Argentina es de 1905, la usina Docsur. Y después hay algunos edificios, la confitería El Molino en 1916, el edificio del Correo 1922 aproximadamente, el Colegio Nacional de Buenos Aires en 1918, y la torre es construida en 1917. Por lo tanto, esto me permitió inscribir la torre dentro de estas obras pioneras en el uso del hormigón armado en nuestro país, que no es un dato menor, es otorgarle un nuevo atributo a los que ya tienen muchos, y además con el dato que después se me suma de que ha sido construida por ingenieros argentinos. Todo lo que se hacía en esos momentos en el país era por empresas alemanas o ingenieros argentinos, pero educados o formados en Alemania. Por lo tanto, eso realmente es un dato
me parece muy interesante el hecho de que nuestra querida torre cuente con estas dos cuestiones privilegiadas, si queremos decirlo así. Bueno, a partir de este dato, de este uso innovador de la Torre Ader, y sabiendo que el hijo menor de Bernardo Ader no teníamos claro si se había recibido de ingeniero, si era un estudiante avanzado o si simplemente había cursado 3 o 4 materias, pero sí se le adjudicaba que era el autor del proyecto de la torre, por comentarios de la familia, en realidad, porque documentos no tenemos ninguno, me surgió simplemente la pregunta de ¿era ingeniero o no era ingeniero? Entonces consulto con la Facultad de Ingeniería y me responden, miren, no hay ningún dato que asevere que se haya recibido de ingeniero, pero sí aquí aparece datos sobre un premio Ader. Imagínense mi sorpresa, no lo podía creer. Dije, ¿de qué se trata? Un premio Ader. Dice, le recomendamos que se dirija al archivo de la Universidad de Buenos Aires, al archivo histórico, y ahí le van a informar. Bueno, en ese lugar pido un turno, me reciben con todas las actas, las cartas de Bernardo Ader. ¿Qué había hecho nuestro querido benefactor y donador, constructor de la torre? Cuando nosotros lo creíamos fallecido en la más profunda de las depresiones, pasado 2 meses del fallecimiento de su hijo, de sus 2 hijos, en realidad yo hincapié en Enrique porque es el protagonista de esta historia, pero en realidad fallecen los 2 hijos, lo que supone un golpe emocional terrible, pero evidentemente este hombre tenía alguna fortaleza especial y transcurrido 2 meses de la muerte se dirige a la Universidad de Buenos Aires, al rectorado, solicitando le sea aprobada una donación, aceptada una donación en esos momentos se trataba de 35.000 pesos moneda nacional en cédulas hipotecarias para que sea aplicado a el mejor egresado cada año de las 4 carreras que se cursaban en ese entonces en la Facultad de Ciencias Exactas, que era Ingeniería, Arquitectura, que todavía no era Arquitectura, es simplemente Escuela de Arquitectura, Química y Física. Bueno, la facultad acepta la donación, tarda 1 año y pico en reglamentar, en sacar la ordenanza, donde queda todo reglamentado. Es Bernardo Ader quien va a imponer una serie de condiciones que va a tener que, de alguna manera, el egresado que sea beneficiario cumplir, entre ellas haber cumplido los 6 años de la carrera en tiempo y forma, ser el mejor promedio, ser argentino. Y bueno, ahí empieza todo un trabajo de entrar a hacer un relevamiento de quiénes eran estos premiados, ¿no es cierto? Y bueno, y también tratar de entender un poco esta familia, ¿no? No sé si llamarla particular, pero tiene la condición de que al no ser hombres públicos no nos ha llegado su palabra, no tenemos registro, salvo en algunas cartas familiares que ha dejado la familia, ha donado, no tenemos registro de cuáles eran sus intenciones, de cuáles eran sus ideas, de qué cosas los movilizaban, ¿no es cierto? Entonces, la verdad, a mí, la única manera que encontré en esos momentos de poder acceder a quién era este joven, quién era Enrique Ader, que había merecido que su padre haga semejante gesto, y la manera que tuve un poco de acercarme fue esto un poco lo que explicaba Carlos anteriormente, era a través de la época. ¿Cómo fue la época en que vivió Enrique? ¿Cómo era la universidad en esos momentos, ¿no? ¿Cómo fue la universidad en la que él se formó?
Y eso, aparte, teniendo en cuenta que en el 2021 se cumplieron los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, por lo tanto, yo pensando que ya mi libro iba a ser terminado, digo, bueno, este tiene que ser un homenaje a la Universidad de Buenos Aires que gestó este premio, porque uno dice, bueno, está el donante, pero después la universidad se encargó de la selección, de administrar los fondos, de otorgarlos, y el premio se otorgó de 1911 a 1952, es el último registro que tengo. Luego los fondos aparentemente hasta 1960 figuraban en la tesorería de la universidad, pero después deben haber caído en algún pozo común, porque las universidades se separaron. En 1949 se separa la Universidad de Arquitectura, en 1952 la de Ingeniería, y debe haber sido difícil ya generar la adjudicación del premio, ¿no? Ponerse de acuerdo cómo iban a quién se lo iban a otorgar. Bueno, y ahí inicio todo un camino que realmente generándome una pregunta tras otra, por eso le advierto al lector cuando va a leer que en realidad esto es como yo inicié un viaje con este libro. Lo inicié al escribirlo porque era para mí mundos que se me abrían, de los cuales no conocía demasiado, entonces era, conocer, me quedé fascinada con la Buenos Aires del fin de siglo, que pasaba de la aldea a la gran metrópoli en poco tiempo, y pensar que Enrique Ader fue un joven que vivió ese tiempo con toda esta idea de la ciencia como el norte, como el horizonte, ¿no? La que nos iba a traer el progreso, el positivismo, que era lo que regía. Y acá incorporo, gracias a las observaciones de Carlos, la cuestión de que en nuestro país el positivismo, pues se habla de un positivismo argentino porque había voces disidentes, ¿no? No todo en la ciencia era tan riguroso y había algunos cuestionamientos. Bueno, como les cuento, el mundo de la inmigración, la mayoría de estos premiados han sido hijos de inmigrantes. El valor, entonces ahí uno entra en historias diferentes, ¿no? Distintas inmigraciones, española, de Europa del Este, francesa, bueno, un mundo, con toda la influencia que tuvieron los inmigrantes en esa época. Y uno encuentra una Argentina con muchas contradicciones, pero también como... Es mi opinión, creo yo, cuando uno hace historia o lee historia, siempre está pensando, buscando alguna solución para el presente, ¿no? Entonces, la verdad que eso también me maravilló pensar en esa Argentina donde 50.000 pesos de moneda nacional que había donado Bernardo Ader, primero fueron 35, después hizo un aporte más... alcanzaban para un viaje a Europa por un año para una persona y con todos los gastos, y eso se pudo mantener gracias a la estabilidad del peso y un montón de cuestiones varios años, hasta que bueno, después tuvo la crisis del 30. Igual la universidad, y eso también me pareció destacable, también supo afrontar esas cuestiones y sacar el premio a flote, invirtiendo el dinero de distintas maneras. Bueno, distintas cuestiones. Cuando empiezo los premiados puedo identificar 17. Hay algunos más, pero no pude, digamos, tener la certeza de que hayan sido realmente premiados. En algún momento puede ser que los sume. De todos estos premiados, les voy a hacer una aproximación más o menos de 4, que fueron quizás los que a mí más me impactaron de alguna manera por sus trayectorias. Uno de ellos fue Marcellán, que Marcellán es de Bahía Blanca, es un arquitecto no muy conocido y se lo denomina el otro Salomone.
Su obra la realiza en los años 30. Es una época oscura en cuanto a la arquitectura, acá Claudio me podrá ayudar en esto. Son obras que recién ahora se están sacando a la luz y se están valorando por justamente fue una década denostada, se decía, realmente correspondía a los conservadores, a una época de fraude y demás, y entonces todo lo que se había realizado en ese tiempo no merecía de alguna manera ser puesto en valor, de alguna forma. La cuestión es que en realidad, pese a todos los males, que no vamos a discutir eso, la realidad es que el gobernador Fresco de la provincia de Buenos Aires inicia una tarea de modernización de la provincia que realmente ha dejado obras muy importantes, y uno de ellos ha sido Marcellán, cuyas obras y de algunos otros arquitectos de la época han sido confundidas con las de Salomone. Porque, bueno, Salomón es una figura que es como se llevó todo, ¿no? Entonces me pareció interesante sacarlo a la luz, porque tiene muchas obras realizadas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese es un caso. Después tenemos el caso de Mario Roberto Álvarez, que es considerado uno de los 10 mejores arquitectos del mundo, falleció en 2011. Y bueno, a través de él pude también sacar a la luz, digamos, no sé si sacar a la luz o engancharme de alguna manera con lo que eran las discusiones de los estilos en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, al interior de la Facultad de Arquitectura, porque Mario Álvarez es un modernista, responde a la arquitectura modernista, pero se forma él en una época donde en la Facultad de Ingeniería lo que pesaba era el academicismo, la vieja escuela, la escuela francesa, y él discutía todo eso del centro de estudiantes. Bueno, realmente una época magnífica, a mí me pareció sumamente interesante, pues son épocas de transición, también los años 30, 40, realmente apasionante ver todas esas discusiones, la vanguardia, cómo la vanguardia lucha por querer imponerse. Bueno, de alguna manera Álvarez también me sorprende porque él va a Alemania del Este, va a Alemania, va, contra lo que hacían sus compañeros que iban a ver a Le Corbusier y demás. Él se dedicó a eso. Pero no solo esto, sino que para que le rindiera más su dinero, vende su pasaje de primera clase y viaja en trenes o en bicicleta, en los vagones con los inmigrantes, y bueno, así logra permanecer en Europa 3 años. Tiene un libro de viaje que es espectacular, donde detalla paso por paso. En el libro hay un par de páginas, paso por paso, todas las obras que lo va viendo, los defectos, lo valorable, lo no valorable. Él empieza a pensar la arquitectura, digamos, de una manera integrada al paisaje. Bueno, para mí me pareció una de las figuras muy destacadas. Cuando él regresa a la Argentina y empieza a trabajar, su primera obra es el Sanatorio de la Corporación Médica en San Martín, el primer concurso que gana, y después de ahí, bueno, el Teatro San Martín, y algunas otras obras más que no me voy a acordar, pero que están en la ciudad de Buenos Aires. Y el Rosario también, ¿no? No, ese es Hermeto Lorenzi. No, Álvarez, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Algún otro más que te acuerdes vos? Sanatorio Güemes. El Sanatorio Güemes. Bueno. Y bueno, y es quien fue uno de los arquitectos de Carrillo, que hacen toda lo que es la transformación del sistema hospitalario de la Argentina, ¿no es cierto?, en el gobierno de Perón. También algo bastante oscurecido por estas cuestiones políticas que no permiten que se valoren algunas cosas que sería bueno valorar.
Tercero sería Ermete de Lorenzi, que es el motivo por el cual mi deseo era presentar este libro acá. Ermete de Lorenzi es un ingeniero rosarino, también premiado con el premio ADER. Él era de una familia muy acomodada. No sé si alguno conoce los quesos Lorenzi, de Lorenzi. Bueno, de la familia de él en Santa Fe eran realmente gente de mucho dinero. Igual él aprovecha muy bien su viaje a Europa, conocía ya Europa obviamente, pero aprovecha muy bien su beca, enviando trabajos para la revista de arquitectura, y es el arquitecto que va a diseñar el Palacio Municipal donde nos encontramos hoy. Entonces esas vueltas de la vida que dije, bueno, el oeste y el este se unen de alguna manera, que siempre está esa discusión, ¿no? El río, el Panamericana para allá, bueno, estamos unidos por el premio ADER, por Ermete de Lorenzi. Bueno, Ermete de Lorenzi es un arquitecto multifacético, también está acá su historia, es muy largo, es también un personaje digno de destacar, realmente... Él fue ingeniero y arquitecto, a último momento no se recibe, pero tiene toda su formación y es el primer rector de la Facultad de Arquitectura. Cuando se exinde la Facultad de Arquitectura, el primer rector es Ermete de Lorenzi. Ermete de Lorenzi realmente luchó en esa cuestión de buscar los límites. El gran problema de la arquitectura era fijar los límites con la ingeniería, ¿no? Bueno, él es uno de los que logró darle un carácter de ciencia a la arquitectura y sacarla, digamos, de un rango como subalterno, ¿no es cierto? Bueno, y en este sentido le voy a pasar la palabra a Claudio, porque él colaboró en el libro con una descripción de arquitectónica del palacio. Bueno, muchas gracias, no voy a tomar mucho tiempo. Un honor estar aquí con ustedes, muchas gracias, Alicia. En el prólogo yo empecé escribiendo que este es un libro escrito en pandemia, lo cual no era una casualidad, porque precisamente tiene que ver mucho con las pandemias y sus tragedias, que está muy contado por Alicia. Como tampoco creo que es casualidad, yo he estado fijando en el crucifijo. Hoy es 7 de agosto, San Cayetano. Es San Cayetano que presenta su trabajo aquí. Sí, tampoco es casualidad. No, tenés razón. Lo cual, digamos, las cosas van sucediendo un poco así como los ha contado. Y tampoco sabía que es el primer libro que se presenta aquí, y con lo cual yo me voy a anotar, si se me permite, contándoles que los próximos 8 de octubre y 18 de abril, 8 de octubre es el Día del Patrimonio Cultural Argentino y el 18 de abril es el Día Internacional de los Monumentos, en todos esos días, de los próximos años, voy a estar presentando los libros que son todos los monumentos que son provinciales y nacionales en la provincia de Buenos Aires. Y me encantaría hacer, cuando llegue la sección primera electoral, hacerlo aquí, en este recinto. Esperando y deseando que este también sea uno de esos libros. Sí. Como lo fue la Torre Ader, sí. que me tocó hacer el archivo. Dicho esto, voy a lo mío. A mí, Alicia me pidió en uno de los capítulos hablar sobre este edificio y un poco ya lo ha dicho ella, digamos, esta arquitectura, nosotros los arquitectos cuando nos piden una definición de un edificio casi siempre apelamos a una palabra que es como una especie de salvavidas o paraguas, que se llama ecléctico. Con eso sabemos que nadie nos va, no nos vamos a mojar. Pero entendiendo lo que Alicia pidió, digamos, honrando un poco la profesión, entiendo que no se le puede dejar con la miel en los labios y intentaremos abordar un poquitito más, diciendo que este periodo donde está es un periodo de transición. ¿Transición entre qué? Entre el academicismo francés, que venía imponiéndose en la Argentina, en esa Argentina que nacía, que había adoptado la generación del 80,
y lo que después va a ser el movimiento moderno, que va a entrar aquí oficialmente con el atelier de artistas ahí en Suipacha, Paraguay, una obra de Antonio Bonelli. En ese medio aparece aquí, un poco más corrido hacia la modernidad, que hacia, obviamente, la Escuela de Bellas Artes, aparecen tres movimientos. El Art Nouveau, digamos, que va a imperar en Buenos Aires, que va a ser concomitante con el Art Nouveau allí en Europa, que en Buenos Aires va a tener a todos sus estilos en una sola ciudad, que reinaba en Europa, un Art Nouveau que va a hablar de la mujer y de la naturaleza. Fíjense qué cosa, que ahora podemos volver a remirar. Un Art Deco que le va a poner una regla a todo eso, ¿no? Y sobre esos dos va a haber algo que se llama, o que llamamos ahí los historiadores de la arquitectura, el proto-racionalismo. Es una palabra difícil de etiquetar, pero es como en las vísperas de, digamos, ¿no? del movimiento moderno. Yo le escribiría ahí, digamos, si a mí se me pidiera instalar alguna etiqueta sobre esta decisión, lo pondría ahí. Estaba esperando y dominando ese proto-racionalismo de una Buenos Aires muy pujante, de una Buenos Aires que ya era un faro regional, que desborda para todos lados y que, bueno, obviamente sobre este lado lo que se pide aquí es un municipio y hay, desde ese punto de vista, un programa que se sigue, que no es ambicioso, que no es desbordante, sino que cumple exactamente con lo que se le pide a rajatabla, lo hace muy bien como se hacían todas esas obras, con una mano de obra excelente. Son de esos edificios que cuando uno lleva a sus alumnos, dicen, miren los detalles, porque en los detalles ustedes entienden la parte del todo, entienden por qué es así en cada uno de los detalles que están bien ejecutados, como una orquesta, donde cada uno sabe tocar su instrumento y hay un director de obra que sabe que la música suene como corresponde. Rescato muchas cosas también. Esto, como bien lo decía Alicia, es unos poquitos años anterior a Fresco, que va a traer a Salomón y ese progresismo que ya estaba instalado aquí en Buenos Aires y en Vicente López, lo van a llevar al interior de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto, cuando uno llevaba el progreso al interior de Buenos Aires, Salomón le va a pagar muy caro por eso. Digamos, ¿no? Imagínense en esa pampa donde lo único que servía era la torre de la iglesia, cuyas campanadas marcaban los tiempos de la historia. Salomón le va a poner enfrente de eso la torre de su municipalidad con un reloj. Eso ustedes saben, ¿no? Recién ahora lo hemos descubierto y lo seguimos descubriendo. Como Marcellán también, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es esa época, ¿no? En la época en donde estaba por llegar la modernidad, un edificio que va a pegar a lo tectónico, a lo basamental, a lo institucional, una institución sólida. Y en esa decisión renuncia a la ochava, que ya se imponía, ¿no? Ya estaba la ordenanza que todos habíamos que tener, pero no renuncia a la ochava, precisamente porque se pone de frente a la avenida macizamente. Es decir, y las ventanas van acompañando ese lleno muy grande, esos pequeños vacíos. No se olvida de poner un portal por donde ingresa la gente, un portal que tiene que ver un poco, nosotros lo llamamos arquitectónicamente abocinado, es decir, que va en degradé hacia adentro, mostrando la perspectiva, con una ornamentación que ya viene desde el Art Nouveau bajando al Art Deco y en este caso es muy bien utilizada para marcar las transiciones, es decir, para resaltar. Es decir, aquí terminamos la esquina y pasamos a los laterales, ahí aparece, aquí está el portal de acceso y en cada portal hay una ornamentación que la acompaña, por lo tanto no es solo ornamentación, sino también resaltar cada una de las formas que se ha adoptado. Funcionalmente responde muy bien y por lo tanto puede ser catalogado como simple pero muy funcional, muy pragmático. De hecho funcionó y funciona muy bien, digamos, ha llegado hasta aquí
en muy buenas condiciones. Ahora, ¿cómo pasamos de la torre, de este municipio de la Torre Adler, un poco para devolverle el micrófono a Alicia, aquí, la protagonista de este fabuloso libro? A mí me parece que este segundo libro es un trabajo arqueológico, digamos, muy trabajado, muy investigado, muy bien hecho. Y un poco, este año justo se cumplieron los 60 años de la Carta de Venecia, que es una carta fundante para lo que es patrimonio cultural, para la gestión. ¿Y qué dice esa carta? La carta dice que los bienes, tanto como la Torre Adler como este edificio, son portavoces de un mensaje. ¿Qué es lo que le queremos decir a las próximas generaciones? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que construyeron? ¿Qué cosas les importaba? Un Adler que se va a levantar de la muerte de sus dos hijos y va a decir, yo voy a poner plata para premiar a los que son. Ese es el mensaje. Entonces la pregunta, como toda obra de arte, además de bella y además de poder ser mirada, también nos cuestiona. ¿Cuál es el mensaje que nosotros le queremos dar a las próximas generaciones? En el caso de Alicia, acá tenemos el segundo libro. Pero a mí también me gustaría que todos reflexionemos sobre eso. Si todos nosotros hemos llevado a nuestros hijos o a nuestros nietos a ver la Torre Adler y a contarle qué hicieron en la Torre Adler, a contarle qué es este municipio y por qué se construyó eso. Me parece que eso también es un poco lo que aparece en ese libro, en estas historias. La historia de qué es lo que se quiere contar y para qué lo queremos contar. Me parece que es, desde ese punto de vista, celebro que sea el primer libro, espero que sean muchos más, que sean aquí, pero realmente me pareció brillante como propuesta. Un día bueno, eso. Bueno, gracias. Bueno, gracias Claudio. Bueno, y para cerrar, me faltaba comentarles dije que les iba a hablar de 4 premiados, me falta el primer premiado. El primer premiado también fue una gran sorpresa. No está aquí Sebastián, que es el archivista de San Isidro, del Archivo Municipal de San Isidro, que juntos hicimos este descubrimiento que creo que fue también algo sorprendente. El primer premiado, el primer premio también corresponde a Evaristo Artaza. Evaristo Artaza, y él era nacido en Urdiales, España. Y yo tratando de reconstruir las trayectorias, no encontraba mayores datos sobre él, sigo sin encontrar mayores datos sobre él. Pero bueno, me dirijo al archivo de San Isidro, que realmente es muy valioso, tiene muchísimo material, y le consulto porque me llamó la atención que la construcción de la torre, los constructores de la torre habían fijado como domicilio San Isidro. Entonces le digo, a ver si podemos de alguna manera saber quiénes son todas esta gente. Me dice, bueno, vamos a mirar el libro de quién es quién en Argentina, y me dice, mira, acá está Artaza, sí, dice que fue premiado, premio Adler, qué sé yo, y que constituyó la empresa Artaza y Marino. ¿Cómo la empresa Artaza y Marino? Quienes conocen la Torre Adler sabrán quién es Artaza y Marino, los constructores de la Torre Adler, los ingenieros, esa óptima dirección de los ingenieros de la que hablaba Jorge Alfonsín en su primer informe. Y Artaza llega a obtener el premio Adler no solo porque realmente él había sido medalla de oro, sino por pedido explícito de Bernardo Adler. Bernardo Adler
pide a la Universidad de Buenos Aires que el primer premiado sea un condiscípulo de su hijo. Es decir, que Evaristo había cursado ingeniería con Enrique, habían ido juntos al Colegio Nacional Buenos Aires y seguramente habían forjado una gran amistad. Y posiblemente, pienso yo, quiero imaginar, no lo sé, tal vez compartió el proyecto de la construcción de Torre Ader junto a Bernardo. Lo curioso es que Evaristo fue ingeniero sanitarista, que en el principio del siglo la ingeniería sanitaria era el boom, porque Buenos Aires necesitaba agua corriente, necesitaba combatir las epidemias, necesitaba purificar su agua. Entonces, muchos ingenieros se volcaban a ese tipo de especialización. Nunca más Evaristo Artaza hizo una construcción. La única construcción que hizo fue la Torre Ader y la compañía Artaza y Marino, cuando termina de construirse la torre, desaparece. Es decir, que ahí uno puede suponer que ha habido algo de alguna manera pergeñado por Bernardo Ader para lograr ese sueño utópico que yo le puse. La torre se convirtió a partir de la muerte de sus hijos en ese sueño utópico que los ayudó a caminar esa década más que él vivió, hasta que la torre se construyó y a los meses él fallece. Para cerrar, les quería simplemente leer una parte del final para no confundirme y no llevar más tiempo del necesario. Algo que pude de alguna manera, es un poquito más extenso, pero que pude elaborar un poco por algo que me hizo ver Claudio con respecto a la figura de Artaza como hijo, o sea, ¿qué estaba simbolizando Artaza, compañero del hijo, en este hecho de ser el primer beneficiado del premio Ader y tener ese mandato de construir la torre de alguna manera? Él un poco me abre eso y después yo le consulto acá a mis amigas psicólogas para que me asesoren un poquito con respecto al acto de donación. Bueno, sin sus herederos, Bernardo tuvo dos opciones: resignar sus sueños o abrir el juego a otros jóvenes. Ante la pérdida trágica, muchos se vuelven avaros, él se volvió generoso. En la donación, Bernardo encontró una solución prosocial. El acto de donar fue una acción pautada. Él puso las condiciones: becar a los mejores estudiantes, es decir, a los mejores hijos, a aquellos que pudieran continuar con el legado del padre. Entonces, no estamos ante un legado cualquiera. Estaba dirigido a buenos profesionales, a aquellos que pudieran dejar huellas, a aquellos que pudieran trascender. La donación pasa a ser una herencia, cuya materialidad traspasa el plano familiar hacia lo comunitario. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias al arquitecto. Tal vez alguien quiera hacer alguna pregunta, alguna manifestación en este encuentro. Pueden hacerlo. Adelante. En primer lugar, quisiera pedirle disculpas a la autora por no haber leído el libro ya, cosa que espero subsanar a la mayor brevedad. El hormigón armado es un material compuesto por hierro, agua, arena, piedra y cemento. Ese cemento que nuestros mayores llamaban cemento Portland. De modo que creo que sería oportuno declarar a este libro como el libro del Bicentenario. No el Bicentenario de nuestra patria, que fue el 2010, no el Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, que fue en el 2021, sino
del bicentenario del cemento Portland, que es en 2024, porque fue en 1824 cuando un inglés inventó el cemento Portland, John Astor. De modo que creo que es el único libro que conozco hasta ahora que es de algún modo una celebración del bicentenario del cemento Portland. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si no hay otra... Ah, perdón. ¿Sí? Sí. Mi nombre es José, yo vivo en Villa Ballester. ¿Para qué construyó la torre? Bueno, la verdad... sí. Yo en algún lado del libro digo que todo esto es para saber quién era Bernardo Ader y por qué construyó la torre. La verdad, o sea, realmente podemos pensar mil cosas por las cuales construyó la torre, pero la realidad es que, como comenté antes, no dejó nada escrito. Quizás aparezca en algún momento algún documento, yo no pierdo las esperanzas de que aparezca algo que nos dé cuenta de cuál era su intención. En principio no es el primer, para no dejar así todo tan sin respuesta, no es de los primeros edificios que se construyen en altura o con cierta importancia en La Pampa, ¿no? Vos, Claudio, me podés dar... En la provincia de Buenos Aires hay muchos casos de este tipo de construcciones y hay un arquitecto, bueno, no recuerdo bien. ¿Perdón? No. Un arquitecto que dice que justamente este tipo de edificaciones nos están hablando también de otra época de transición, que era la época donde estaban los valores monárquicos que representan una torre, aristocráticos, para dar paso a construcciones más democráticas, si queremos decirle, ¿no? De alguna manera. Son como últimas expresiones de una época, donde de alguna manera se privilegiaban ese tipo de reuniones de mucha gente, que una de las intenciones, se dice, es que la había construido, se pensaba hacer un castillo al lado, entonces era para reuniones sociales. De hecho, la familia vive un tiempo en la casa y recibe muchísima gente de la aristocracia, de la alta sociedad bonaerense en ese lugar. Y después también otra cuestión que también se me ocurrió pensar a través del seguimiento de su biografía, lo que podemos saber, él viene de la zona de los Pirineos, era muy común que hubiera torres y quizás era de las últimas imágenes que él tenía en su cabeza de su lugar natal, ¿no es cierto? Él nunca quiso volver, a pesar de que la mayor parte de su familia volvió a Francia, él decidió radicarse y quedarse en la Argentina. Y es posible que también haya querido construirla como un recuerdo, ¿no? O de alguna manera preservar eso que conservaba en su memoria. Hay otras ideas, pero no, la verdad que nada con certeza, todas cosas que uno puede pensar, pero nada más que eso. Bueno. Bien. ¿Alguien más? Bueno, en ese caso solo me resta agradecerle a la Municipalidad de Vicente López, en la persona de su secretario general acá presente, el doctor Paolo Barbieri, y a todos ustedes que nos han acompañado, como nos vienen acompañando en todo este tipo de actividades. Hemos tenido precisamente hace pocos días una jornada que organiza la Universidad de San Isidro,
donde se habló, estuvo el arquitecto Cacciatore hablando sobre las características de este Palacio Municipal, que forma parte también de una de las piezas más ricas de nuestro museo, el edificio en sí. Muchas gracias, arquitecto, por su magistral intervención. Muchas gracias, Alicia, felicitaciones, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos.